Pues comencemos. Muy buenos días a todas, a todos. Soy Julia Palacios y a nombre del Departamento de Comunicación y de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda serie de conferencias para conmemorar el 25 aniversario de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad. Así es que estamos de manteles largos y hemos hecho ya una primera serie de conferencias. Esta es la segunda, que arrancará con el profesor Guillermo Canela de Sousa Godoy, que nos honra con su presencia, y voy a permitirme presentar al doctor Manuel Alejandro Guerrero, quien es director del Departamento de Comunicación, es el titular de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad y vicepresidente del Consejo de Administración de Orbicom, Cátedras UNESCO en Comunicación. Doctor Guerrero, buen día, y pues a usted le toca la presentación del doctor Canela, por favor. Muchísimas gracias, buenos días a todas y todos. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a presentar al maestro Guillermo Canela. Le daremos la palabra posteriormente. Él expondrá por aproximadamente unos 40 minutos y posteriormente entraremos a un intercambio de preguntas y respuestas. Les pido a todas y todos realizar sus preguntas a través del chat y nosotros iremos tomando esas preguntas y planteándolas a Guillermo. Pues bueno, unos minutos antes de las 12 del día concluiremos la sesión. Guillermo Canela es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Sao Paulo. Ha coordinado el sector de comunicación e información de la oficina de UNESCO en Montevideo y por 8 años el Departamento de Estudios sobre Medios de Comunicación y Periodismo de la Agencia de Noticias de los Derechos de los Niños. Es coautor de 10 libros publicados por esta misma agencia sobre temas vinculados a niñez y juventud, relativo a educación, violencia, salud, explotación y abuso sexual, desarrollo humano y social, drogas, democracia participativa, responsabilidad social corporativa. Ha trabajado como consultor de investigación en el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente y para el Gran Premio Ayrton Senna de Periodismo. Ha sido miembro titular del Grupo de Trabajo del Ministerio de Justicia de asesoramiento para la regulación del servicio de clasificación por edad de los programas de televisión y también ha sido investigador adjunto de la Universidad de Brasilia. Actualmente es el jefe de área de libertad de expresión y seguridad de periodistas de UNESCO. Guillermo, muy buenos días. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días para ustedes. Para mí acá en París ya son buenas noches. Fue un gusto estar con ustedes en esta celebración de los 25 años de la cátedra. Las cátedras UNESCO son una pieza central del rompecabezas de la familia UNESCO. Nosotros creemos que la producción de conocimiento, de investigación, pero también de formación, capacitación, que son generadas a través de las distintas cátedras, son parte fundamental del mandato de la UNESCO en sus diversas áreas, pero también en la promoción y protección de la libertad de expresión. Así que a mí me parece una ocasión que me da mucho gusto de participar en una cátedra que ha mantenido esta discusión en el contexto iberoamericano por tantos años, una discusión que es compleja, que ha evolucionado de manera muy rápida en los últimos 10 años. Así que primero felicidades por la celebración de los 25 años y ojalá 25 años más, poniendo mucha atención en esta relación que ni siempre es tan sencilla, que es cómo hacemos el equilibrio entre la producción del conocimiento científico académico
con la necesidad de generar evidencias para la construcción de políticas públicas que al fin del día cambian la vida de la gente, ¿no? Y ser una cátedra UNESCO debe siempre tener eso de manera muy clara, ¿no? Evidentemente que la producción del conocimiento científico académico es fundamental, pero ser cátedra UNESCO también implica que esta producción de conocimiento siempre busque esta correlación con los temas más urgentes de la realidad cotidiana, en este caso la protección y la promoción de la libertad de expresión que enfrenta temas tan concretos en distintas partes del mundo, y México no es distinto, y en el caso mexicano además con este punto adicional tan triste que es la violencia más cruda de todas contra la libertad de prensa, que son los asesinatos de los y las periodistas que desafortunadamente siguen en tasas absolutamente elevadísimas en el país, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer hoy, y imagino que tendrá una serie de conexiones y perdónenme si incluso de repeticiones con lo que ustedes ya pudieron discutir en las sesiones anteriores, pero voy a ofrecer a ustedes desde la perspectiva de la Oficina Global de la UNESCO sobre libertad de expresión, cómo vemos los viejos, pero también los nuevos desafíos que la libertad de expresión está enfrentando en este momento. Muchos de ellos exacerbados por la crisis sanitaria que el mundo está viviendo en los últimos 18 meses o un poco más, ¿no? Y espero ser bastante esquemático, muy rápidamente a través de unas imágenes clave, subrayar estos elementos y ahí con gusto abrir para las preguntas y respuestas, y espero que eso sea útil. Entonces, si les parece, voy a compartir mi pantalla porque así puedo presentar estas imágenes que he preparado para ustedes. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Súper. Entonces, la primera cosa es que la pandemia, para prestar una imagen del mundo de los economistas, ha generado lo que en economía, cuando las cosas van muy mal, llamamos de una tempestad perfecta. O sea, cuando elementos que a veces están presentes en una situación en particular, por ejemplo, en un país o en una región, pero no necesariamente en otra, elementos que están presentes en un determinado momento del tiempo, pero no en todos los momentos, terminan por distintas circunstancias estar presentes todos juntos en una misma situación. Entonces, estos desafíos que ustedes van a ver en las próximas diapositivas no son desafíos nuevos a la libertad de expresión. Ellos ya estaban presentes, pero estaban presentes, como yo decía antes, de una manera que no era necesariamente ecuánime en los distintos lugares o con una intensidad tan fuerte, etc. Ahora, la crisis sanitaria, que también fue una crisis, como vamos a ver, de desinformación, fue una crisis de derechos, o está siendo, ha exacerbado también en el contexto de la libertad de expresión distintos de estos elementos que nos llevaron a prestar este concepto o esta metáfora del mundo de la economía, de que estamos viviendo una tempestad perfecta para la libertad de expresión en este momento. El primer elemento de esta tempestad perfecta es el desafío regulatorio. Muchos países utilizaron la excusa de que eran necesarias medidas emergenciales desde el punto de vista regulatorio y legal para contener la crisis sanitaria, y en muchos casos eso es cierto, para disminuir o afectar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. Hay muchas conquistas que estaban asociadas a eso. Entonces, asistimos en los últimos 18 meses una cantidad de decretos, de nuevas legislaciones, etcétera, que creaban barreras adicionales a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, que para nada estaban o están en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión. Entonces, acá un primer elemento. O sea, claro que ustedes van a decir, pero siempre tenemos países
que están cruzando las líneas rojas de los estándares internacionales cuando están haciendo regulaciones, etcétera. Eso es cierto. La novedad acá es el volumen, la cantidad de países que empezaron a discutir este tipo de cosas, muchas veces, como suele ocurrir, con buenas intenciones, o sea, muchas propuestas de las llamadas anti-fake news laws o legislaciones, pero todas estas con elementos que son bastante peligrosos para el contexto general de la libertad de expresión en el mundo y, de nuevo, que van en contra a los estándares internacionales. Y más importante que eso, que no cumplían con la función que supuestamente deberían cumplir, que era ayudar en el combate a la pandemia. Porque en una situación de crisis sanitaria como esa, nosotros necesitamos más información de calidad y no menos información de calidad. Por lo tanto, no hay justificativa para disminuir la amplitud de la libertad de expresión y del acceso a la información pública. Al contrario, tenemos que encontrar formas de potenciar la libertad de expresión y el acceso a la información, evidentemente con la información de calidad que fue chequeada y lo que sea, que ya son principios de eso, ¿no? El otro elemento que compone esta tempestad perfecta es el crecimiento de una lógica populista. No quiero utilizar el crecimiento del populismo en general porque es un concepto complejo, pero sí lo que asistimos es una cantidad cada vez más grande de líderes políticos utilizando una narrativa populista contra la libertad de expresión. Entonces, expresiones como la prensa corrupta o la prensa fake news o la prensa que es contra la patria o cosas por el estilo, eso ha crecido enormemente. Y esta narrativa contra la libertad de expresión, esta narrativa contra el periodismo, es una narrativa muy peligrosa que ayuda a deslegitimar la relevancia del periodismo y de la libertad de expresión para el engranaje democrático, ¿no? Eso no quiere decir que líderes no puedan criticar el trabajo de la prensa, o sea, eso es parte del juego. Que apunten que una nota en particular tiene problemas es parte del debate democrático. El problemático es decir, toda la prensa es así, todos los periodistas son asados o lo que sea, ¿no? Entonces, eso ha crecido enormemente. Ya era parte de la ecuación, pero ha ganado otras dimensiones. En un contexto que también ya venía pasando, pero fue intensificado en estos últimos años, de una fuerte desconstrucción de la confianza en las instituciones clave del aparato democrático. Entonces, esta diapositiva que muestra la percepción promedio de los latinoamericanos sobre instituciones clave del engranaje de frenos y contrapesos, como por ejemplo el Poder Judicial, etcétera, vemos que hay una crisis de confianza en las instituciones, la cual asociada a un discurso contra instituciones democráticas, incluyendo la prensa, tiene un componente grave para la protección y promoción de la libertad de expresión. Y en este mismo sentido, entonces, como consecuencia de todo eso, en un proceso donde desde lo que Huntington llamó de la tercera ola democrática, empezamos a chequear las instituciones que hacen evaluaciones de cómo va la democracia en el mundo, empezaron a notar que en los últimos años, al contrario de lo que venía pasando hasta entonces, empezamos por la primera vez desde la tercera ola a tener un decréscimo del número de democracias en el mundo, y eso evidentemente está conectado con todos estos elementos. Más allá de los elementos específicamente relacionados a esta crisis regulatoria, a esta narrativa de los líderes políticos sobre los medios, sobre las instituciones, tenemos una crisis concreta económica en relación a la industria mediática, a la industria del periodismo en general, ¿no? Y este serio problema de viabilidad económica de los medios, lo que lleva a algunos a hablar de
de la concreta posibilidad de en muchos lugares pasamos a tener desiertos mediáticos, o sea, la completa inexistencia de medios locales, etcétera, es algo que añade un componente complejo a esta tempestad, ¿no? Que tiene impactos, evidentemente, en los trabajadores de los medios, los periodistas y los demás trabajadores de la comunicación. Entonces, los datos de despidos y etcétera, y de precarización del trabajo periodístico en los últimos años, intensificado en la pandemia, también son bastante alarmantes, ¿no? Todo eso en un contexto donde ya veníamos monitoreando, ¿no? Desde hace un tiempo significativo, una elevación de los problemas de seguridad de periodistas, y que en este contexto se exacerban incluso en relación a las modalidades. O sea, no se trata solo entre comillas, de la violencia física contra los y las periodistas. Se trata de nuevos modelos de violencia en línea contra los y las periodistas, particularmente contra las periodistas mujeres. Se tratan de nuevos formatos del uso del poder judicial, en particular del derecho penal, contra la libertad de expresión, contra los periodistas. Se trata de violencia en contextos como por ejemplo la cobertura de protestas sociales, etcétera. O sea, entonces hay una ampliación del rompecabezas de la violencia contra los y las periodistas que luego demandan medidas más complejas, etcétera, para intentar ecuacionar o resolver este problema. Y todo eso con algo que no necesariamente es novedoso desde el punto de vista conceptual, pero sí es novedoso desde el punto de vista del volumen y de la velocidad, que es una ola increíble de desinformación que solamente sirve para hacer con que todo eso que yo decía antes se vuelva aún más complejo y por lo tanto la tempestad aún más perfecta, ¿no? Y acá ni siquiera voy a mencionar los otros problemas del contexto en línea que también son relevantes para la discusión de la libertad de expresión, como por ejemplo el crecimiento del discurso del odio en línea o de las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso hace con que, como ustedes pueden ver, y no estoy diciendo ninguna cosa novedosa, los desafíos para la libertad de expresión, que cuando los monitoreábamos de manera más o menos aislada en el sentido que, bueno, teníamos problemas de seguridad en unos países, pero no necesariamente en otros. Teníamos problemas de regulación en algunos, pero no en otros. Cuando todas estas cosas se ponen juntas, en un contexto pandémico, en un contexto de fuerte desinformación, etcétera, ustedes pueden imaginar el desafío que eso representa para todos nosotros, porque la libertad de expresión es un derecho de todos y todas, pero particularmente para los stakeholders, para los actores que están más directamente involucrados en este proceso, sean ellos los de las periodistas, las ONGs que lidian con este tema, los organismos internacionales o aquellos que desde el punto de vista de las organizaciones estatales están genuinamente interesados en proteger este derecho, las instituciones de acceso a la información pública o aquellos y aquellas que son, creo yo, la mayoría en los poderes judiciales, en las fiscalías que quieren que estas cosas avancen positivamente. Entonces, realmente es un rompecabezas bastante complejo y que añade, justamente por esta complejidad, elementos novedosos y de dificultad extra en el enfrentamiento de esta agenda o por la positiva en cómo seguimos protegiendo y promoviendo la libertad de expresión. Entonces, retomando algunas de estas cosas, evidentemente que el debate regulatorio acá es un debate fundamental que está conectado a todo eso, ¿no? O sea, es un debate regulatorio sobre cómo creamos políticas públicas para la cuestión de la seguridad de los y las periodistas, las llamadas políticas de los 3 Ps, ¿no? Prevención, protección y procuración de justicia, o cómo enfrentamos desde un punto de vista regulatorio la cuestión de la desinformación o el tema de la viabilidad económica de los medios, o sea, cómo, si no hay plata para los medios, ¿cómo hacemos
ya que son instituciones fundamentales para el funcionamiento de las democracias. ¿Cómo hacemos para que esta plata pueda existir, pero al mismo tiempo evitando los riesgos de captura de los medios? O sea, la solución es plata de los contribuyentes, de los taxpayers, pero si esa es la solución, ¿cómo hacemos eso de una forma que la independencia editorial de los medios sea mantenida? O sea, en otras palabras, que no sea plata para los amigos, lo que los que están en el poder en el momento consideran amigos y no para lo que consideran enemigos. Entonces, son muchas cuestiones regulatorias que tienen que ver con todos estos puntos que yo había mencionado anteriormente. Entonces, nos invita a todos, sean nosotros que hacemos política pública multilateral internacional o ustedes que son investigadores de la comunicación, a realmente mirar con mucho más detalle cuáles son las salidas regulatorias para un escenario tan complejo, ¿no? Y evidentemente mirando a este ecosistema digital y mediático que es cada vez más complejo, ¿no? Y ya era antes de este escenario de la pandemia, o sea, cuáles son todos los actores que son necesarios para que podamos efectivamente diseñar políticas públicas relevantes para la protección y promoción de la libertad de expresión. De nuevo, en este contexto multi-stakeholder, es absolutamente fundamental que tengamos claridad de este mapeo, ¿no? De este ecosistema donde estamos hablando de las empresas de medios, pero estamos hablando de los y las trabajadores de medios, estamos hablando de los académicos como ustedes que llevan este tema, estamos hablando de los reguladores, estamos hablando de las plataformas de Internet, estamos hablando, por ejemplo, de los jueces que toman decisiones sobre eso, de los organismos internacionales, de la sociedad civil. O sea, ¿cuál es el rol de cada uno de estos actores en este proceso? ¿Cómo hacer con que las decisiones y las acciones tengan más cooperación entre ellos, etcétera? Todos estos son desafíos fundamentales que, de nuevo, repito, ninguno de ellos son nuevos, pero en este contexto de complejidad, cómo hacer con que eso funcione sí es novedoso, ¿no? Y es claro que cuando estamos hablando de todo eso, desde una perspectiva regulatoria, también tenemos que hablar de todo eso desde una perspectiva autorregulatoria. O sea, ¿cuál es el rol de aquello que podría ser, que podrían hacer las empresas del sector privado acá, pero hacerlo sin la necesidad de haber una sanción estatal, pero cómo lo hacen con más transparencia, con criterios claros, etcétera? Eso cada vez es más una preocupación del sistema, ya era antes, pero con la presencia cada vez más fuerte de las empresas de Internet en este juego, eso se convierte en una discusión particularmente relevante, ¿no? Entonces, dentro de estos viejos desafíos, ¿no? Más allá de la tempestad perfecta que yo mencionaba, ¿no? En las discusiones de libertad de expresión, la regulación, la complejidad del sistema, la autorregulación y dentro de un marco de transparencia y de indicadores, un otro de los viejos desafíos que tenemos es el desafío de la concentración de los medios y de la falta de pluralismo, lo cual es particularmente un tema relevante para el contexto latinoamericano, pero esta diapositiva, por ejemplo, es de las grandes empresas mediáticas tradicionales globales con sede en Estados Unidos. Pero si ustedes miran lo que pasa con el mundo digital, la cosa es aún más grave. Ustedes ven que, por ejemplo, en un periodo de 10 años, que en términos históricos no es nada, tenemos las 5 más grandes empresas del mundo en 2008, son totalmente distintas de las 5 empresas más grandes del mundo en 2018. Y las 5 empresas más grandes del mundo en 2018, ustedes pueden, aunque no estuvieran mirando la diapositiva, hacer una apuesta de cuál serían, ¿no? Las empresas que estamos hablando en este momento, que son parte del problema y también parte de la solución, las grandes empresas de tecnología, de Internet, etcétera, ¿no? Y con evidentemente una asimetría de poder impresionante con estos valores que ustedes están viendo ahí en términos de valores de mercado, etcétera. Ahora, en este contexto de la libertad de expresión,
ni todo es negativo, al contrario, si analizamos con una perspectiva histórica de los últimos 30 años, un poquito más, vamos a ver que los avances no son pequeños para nada. O sea, por ejemplo, esta gráfica que habla de la aprobación de leyes de acceso a la información pública, que es un componente fundamental del contexto de la libertad de expresión, ustedes van a ver un crecimiento enorme de eso en los últimos 20 años, ¿no? O sea, pero enorme es de un cambio casi paradigmático, o sea, de la cantidad de países que deciden adoptar esta reforma regulatoria que para nada es menor, ¿no? También en la positiva, si miramos la decisión de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas en 2015 de añadir a la Agenda Global de Desarrollo la característica o la meta de que acceso a la información pública y libertad de expresión son elementos clave como derechos en sí mismo allá en el ODS 1610, pero al mismo tiempo son elementos fundamentales para el alcance de todos los demás objetivos, tenemos acá un cambio absolutamente fundamental en relación a cómo la agenda del desarrollo venía siendo trabajada anteriormente. Si ustedes miran, por ejemplo, la versión anterior de la Agenda 2030, que eran los ODMs, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el tema del acceso a la información y de la libertad de expresión para nada estaba como una parte central de la discusión que ahora está. Entonces, de nuevo, también acá tenemos un avance positivo y hay que celebrarlo y hay que seguir trabajando con eso, ¿no? Ahora, este elemento que yo ya discutí en el contexto de la pandemia y de la tempestad perfecta de la pandemia sigue siendo un problema estructural complejo de la seguridad de los y las periodistas, incluyendo el fenómeno de la impunidad, que es una retroalimentación de las cuestiones de seguridad que estamos teniendo, añadidos nuevos elementos, como es el caso de la seguridad en línea, ¿no? En un contexto de crisis económica que mencionaba del periodismo, pero también de unos enormes avances desde el punto de vista de nuevos formatos y nuevas narrativas para el periodismo global. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el caso de la colaboración periodística en situaciones que son transfronteras como eso, como la investigación sobre lavado de dinero o sobre violaciones de derechos humanos o crímenes ambientales, etcétera. Lo que ha pasado en los últimos 10 años es algo absolutamente impresionante en el buen sentido, ¿no? O sea, cosas como Panama Papers, pero muchos otros Forbidden Stories. Recientemente esta colaboración en el caso de Pegasus y de la vigilancia digital de los y las periodistas y otros actores. O sea, realmente acá tenemos una cosa muy novedosa, una fuerte agenda de cooperación transfronteras de periodistas de todo el mundo para el avance de cuestiones centrales, ¿no? para la agenda de periodismo investigativo. Y claro, dentro de todo eso, de los nuevos desafíos, los elementos buenos y malos, las oportunidades y los riesgos que son añadidos con la revolución digital, traen un conjunto de nuevas cuestiones para la discusión de la libertad de expresión. Quizás las cuestiones no sean tan nuevas, pero las características, el encuadre, etcétera, que ellas asumen con la revolución digital, sí son completamente distintos de lo que veíamos antes, ¿no? Entonces, en los 20 minutos, si mi cuenta acá está buena, que me quedan, lo que voy a hacer es concentrarme un poco en discutir este aspecto específico de los desafíos de la libertad de expresión, que son los nuevos desafíos que vienen con la revolución digital. Aunque, como yo decía, como que sean nuevos, todo lo que yo voy a decir a ustedes está basado en una cosa desde el punto de vista de las Naciones Unidas, que es, aunque las tecnologías sean nuevas, que los desafíos tengan encuadres nuevos, los principios siguen siendo los mismos para nosotros. O sea, ¿cómo hacemos para enfrentar estos desafíos o potenciar las oportunidades,
pero en un marco que es el marco que esta señora Eleanor Roosevelt está ahí en sus manos, que es el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, eso no ha cambiado, eso es lo que nosotros tenemos que defender. Ustedes pueden decir, uy, pero es mucho más complejo. Sí, es mucho más complejo, pero no es porque es más complejo que abandonamos esta cosa y decimos ahora no hacemos más, ¿no? Entonces, esto sigue siendo la guía, esto es lo que tenemos que intentar alcanzar con mucho más dificultad de lo que había antes, ¿no? Pero también, como yo decía, con mucho más oportunidades, ¿no? Entonces, en este contexto, quizás esta advertencia que nos hacía Obama en su discurso de despedida en Chicago en enero del año que deja la presidencia, es parte significativa de los problemas que estamos enfrentando, que él ya había, y muchos ya habían percibido en aquel momento, pero que solo fueron creciendo, que es esta cosa de que es un problemón para la idea de democracia, de que la gente, por varias razones que vamos a discutir en un minuto, está cada vez más viviendo en burbujas específicas, las cuales apenas solamente circulan las informaciones, el entretenimiento, el contenido, lo que sea, con los cuales ya están de acuerdo. Y el poco de información contradictoria que reciben es una información contradictoria que ya llega filtrada en el sentido que no haga a la gente pensar, uy, quizás eso es interesante, ya viene filtrada de una manera que ya es agresiva, contraria, para generar más polarización, etc. Entonces, evidentemente, para una idea de democracia que era esta, ¿no? Una idea donde teníamos una esfera pública, donde la gente no tendría que estar de acuerdo. O sea, el tema de las democracias no es encontrar consensos, el tema de las democracias es cómo respetamos los disensos sin violencia, pero para eso necesitamos que la gente esté abierta al menos escuchar lo que el otro tiene a decir, aunque no le guste, aunque sea de una otra corriente ideológica, etc. Eso con la posibilidad de que la gente viva 24 horas en sus propias burbujas, en sus redes sociales, porque los algoritmos terminan facilitando esta cosa de casi nunca tener que estar expuesto a algo que sea desconfortable, a algo que no necesariamente yo esté de acuerdo. Eso genera realmente algo muy novedoso en la discusión de la libertad de expresión y de cómo hacemos, de cómo pensamos las políticas públicas en eso. Porque nunca es demasiado acordarnos, la libertad de expresión no se trata de proteger los discursos con los cuales ya estamos de acuerdo, eso es fácil. El tema es cómo protegemos los discursos con los cuales no estamos de acuerdo. Incluso aquellos que nos enojan, incluso aquellos que son hasta mismo agresivos, con las muy pocas excepciones que están allá en el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son discursos no autorizados, pero son muy pocas. Entonces, ahora cuando vivimos en burbujas, cuando estamos todo el tiempo solamente mirando las cosas con las cuales ya estamos de acuerdo, cuando solamente recibimos el diario que tiene la misma corriente ideológica que tenemos, cuando solamente recibimos noticias del equipo de fútbol con la cual ya estamos, que nos gusta. Bueno, cuando vivimos en un mundo así, la posibilidad de entender que la libertad de expresión tiene que ver con proteger los discursos con los cuales no estamos de acuerdo, sufre un ataque bárbaro, porque la gente no logra comprender, bueno, pero mi burbuja es esta, ¿por qué tengo que crear este vaso comunicante con la burbuja del al lado que piensan otras cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, con eso, la polarización crece enormemente y vivimos una dificultad enorme, porque las herramientas para hacer con que todo eso siga aún más potenciado, la desinformación, el discurso del odio, las teorías de la conspiración, empiezan a tener una popularidad enorme en este contexto donde no logramos crear una esfera pública de discusiones realmente basada en estos elementos clave de la idea de democracia, ¿no? Entonces,
qué, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué estamos en esta situación, etcétera? No tengo las respuestas definitivas, pero hay algunas pistas a partir de todo este conjunto de investigaciones, de discusiones que la UNESCO viene coordinando y evidentemente con muchos otros socios, etcétera. Una de las cosas que hay que comprender acá es que la Internet tal cual, la web, este concepto, ¿no? De la red mundial de computadores, es como un castillo de cartas y que más bien no es un castillo de cartas como esta imagen que está ahí, es más bien un castillo de cartas como esta imagen que está acá. Y evidentemente, uno de los desafíos de esta discusión toda, incluyendo de la propuesta de salidas regulatorias, es que si sacamos una carta de este castillo, ustedes ya imaginan lo que puede ocurrir. Entonces, no es tan sencillo que un país, aunque haga la mejor cosa del mundo, llame a todos los juristas y diga, acá vamos a hacer la legislación perfecta para prohibir la desinformación. O sea, parece que eso es muy interesante. Pero hay que tener mucho cuidado porque eso que puede hacer acá puede generar un impacto a la red global de informaciones, a la Internet, que no sabemos exactamente cuál será y etcétera, a depender de cómo se empiece. Entonces, fíjense ustedes, es muy distinto de la discusión que teníamos con la regulación del broadcasting, por ejemplo, que bueno, acá hacemos eso, se toma esta decisión bajo las fronteras nacionales y los impactos fuera de eso son inexistentes. Acá no es así, se toma por ejemplo, hace unos años un juez en Brasil ordenó que los servicios de WhatsApp, por razones que no puedo discutir ahora, fueran interrumpidos por 28 horas, en una decisión que después fue anulada por la Corte de Apelaciones. Pero aunque esta decisión estuviera correcta, aunque fuera todo bien, no era, pero imaginemos por un segundo que era, cuando él ordenó que las empresas de telecomunicaciones sacaran el plug de WhatsApp del sistema brasileño, eso, por ejemplo, generó impactos en el servicio en el norte de Chile, que no tenía nada que ver con la historia, que no estaban bajo la jurisdicción de este juez en particular. Entonces, fíjense ustedes, repito, estoy acá haciendo la hipótesis que todo podría estar bien desde el punto de vista de los estándares, pero fíjense ustedes que cuando él sacó la carta del castillo, el castillo empezó a desmoronar en jurisdicciones que no tenían nada que ver con el alcance de la decisión de este juez en particular, ¿no? Entonces, eso, fíjense ustedes, como no es tan sencillo hacer la discusión, ¿no? Y eso tiene que ver con este ejemplo acá, con esta imagen simplificado de que la Internet funciona con estas capas y bueno, nosotros lo que vemos es en nuestro cotidiano es la última capa, que es la capa de los contenidos y las aplicaciones, pero estas decisiones que son tomadas tienen implicaciones en la capa de telecomunicaciones, en la capa de los protocolos. Entonces, bueno, vamos a discutir en serio las regulaciones de este sistema, hay que asumir la complejidad del sistema y discutir las implicaciones para toda esta matriz que es lo que nosotros popularmente llamamos de Internet o del mundo digital, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cuando la Internet gana una vida, vamos a decir, más allá de los círculos académicos de militares, ¿cuál era la gran discusión de los modelos comunicativos y cuál era la gran expectativa, la utopía, si queremos? Era, bueno, nosotros teníamos una crítica, nosotros los especialistas de la comunicación, que el modelo básico del broadcasting era un modelo malo para la democracia y para el pluralismo, porque era un modelo de unos hablando para muchos, o sea, el emisor del mensaje hablaba para muchos, pero estos muchos tenían muy poca posibilidad de interactuar con este emisor del mensaje. La promesa de la Internet que muchos de nosotros defendemos y parecía que era lo que venía, era un modelo que muchos hablan para muchos, o sea, y es cierto, se aumentó enormemente la libertad de expresión, mucha gente poniendo sus discursos, etcétera, en un modelo, vamos a decir, que supuestamente era mucho más ecuánime, ¿no? Ahora, lo que poco a poco se fue verificando, que de hecho el modelo no es exactamente de muchos para muchos, pero es más bien un modelo de muy poco para muchos y muchos para muy pocos.
Lo que facilita esta cosa de las burbujas. O sea, entonces, claro, hay estos influencers que hablan para 100 millones de seguidores y no sé qué cosa. Entonces, es muy pocos hablando para muchos, pero la mayoría de la gente habla para nadie. O sea, porque nadie se interesa por la foto del risotto que tú hiciste ayer, por más bonito que estaba y todo eso, ¿no? Pero esta es la cosa, ¿no? O sea, cómo hacemos para que de nuevo haya una discusión que sea una discusión de esfera pública y no una discusión de muy poquitos hablando para muy poquitos, etcétera, aunque todos puedan hablar y etcétera. Lo que no es malo, es bueno, ¿no? Entonces, fíjense ustedes esta gráfica que está ahí en este trabajo impresionante de Timothy Garton Nash. Es una gráfica que siempre me llama mucho la atención todas las veces que la miro, ¿no? O sea, en los principios de la Internet, en los mediados de la década de los 90, el número promedio de visitantes únicos por cada URL que existía en aquel momento, o sea, cada sitio de la Internet, era del orden de 110,000 visitantes únicos. Y fíjense ustedes que esta cosa fue bajando, y hoy virtualmente el número promedio de visitantes por cada URL que existe en el planeta es 0. Claro, ¿qué quiere decir eso? ¿No? O sea, es que es tan bajo el número de cada de visitante, o sea, porque cada tweet que alguien genera es una nueva URL. Y este tweet fue visto por nadie, por tu madre, porque ella te sigue, o a mí, porque ella está, no quiere que su hijo tenga, no quede deprimido, que solo uno hice un like en su tweet. Pero eso es eso, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo recuperamos, cómo salimos de esta trampa de la atomización? Es parte significativa de los desafíos democráticos que tenemos, ¿no? Y claro que todo eso tiene un conjunto de explicaciones que no hay una explicación única, pero que son importantes tener en cuenta. Una es la lógica de los algoritmos, ¿no? Cómo los algoritmos de las distintas empresas terminan llevando a este tipo de realidad. Pero no es solo eso. Hay una lógica, hay un business model del micro-targeting, que es bueno porque nosotros voluntariamente permitimos que todos nuestros datos sean accesados por estas empresas. Ellas de hecho pueden hablar directamente conmigo, o sea para vender un celular, sea para vender un candidato. O sea, entonces, eso es nada que ver con las campañas electorales que habían hace 10, 20 años. O sea, no es que hablan en general, hablan con elementos totalmente específicos para mí, porque yo voluntariamente, claro que sin saber o lo que sea, ofrecí mis datos a esta gente que entonces pueden hacer eso. Ahora, la cosa se pone aún más compleja porque los avances tecnológicos están permitiendo cosas como, por ejemplo, los llamados, la transformación de discursos y de videos utilizando inteligencia artificial, etcétera, que uno realmente parece que la persona que está diciendo aquello es aquella persona, o sea, Obama o Mujica, y nunca dijeron aquello, pero con manipulaciones muy, muy realistas se puede hacer estas cosas. Entonces, imagina, hay una lógica también que tiene que ver con los avances tecnológicos. Pero no es solo eso, hay una lógica de los términos de condiciones de las plataformas, o sea, parte de lo que está pasando tiene que ver con todas aquellas 49 páginas con letrita 8 que nunca leemos y decimos estoy de acuerdo, y ahí están parte de estas reglas. Entonces, esta foto, por ejemplo, es una historia muy interesante de hace algunos años, el Ministerio de Cultura de Brasil abre una exposición sobre fotografías del inicio del siglo XX sobre poblaciones indígenas y pone los detalles de la exposición en su página de Facebook, la página del Ministerio de Cultura de Brasil, y el algoritmo de Facebook inmediatamente derrumba la página del ministerio porque por los términos y condiciones de Facebook, estas tetas que están ahí no podrían estar en la página. Entonces, fíjense ustedes, tiene que ver con algoritmo. El algoritmo derrumbó la página,
Pero cuando el ministro llama al representante de Facebook y dije, mira, tu algoritmo derrubaste mi página, yo puedo entender, pero esto no es así, eso no es una pornografía, es una foto histórica, no sé qué. La respuesta del representante de Facebook en un primer momento fue, sí fue el algoritmo que derrumbó la página, pero igual vamos a mantener la decisión porque nuestros términos y condiciones no permiten estas tetas ahí. Entonces, de nuevo, veamos la complejidad de la cosa. Sí es el algoritmo, pero es más que eso. Es un modelo que está allá, es un acuerdo que firmamos. En este caso es Facebook, pero no quiero particularizar. Puede ser cualquier uno de los aplicativos, etcétera, que siempre estamos poniendo de acuerdo. Pero tampoco es solo eso en la creación de las burbujas, porque hay también una lógica del propio ser humano, ¿no? O sea, fíjense ustedes, esta es una gráfica antes de la pandemia, de la evolución del número de alumnos, de niños, niñas y adolescentes que son educados en el domicilio, son educados en casa en los Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes, en los inicios de los años 70, teníamos 13,000 personas, 13,000 niños, adolescentes, etcétera, que eran educados en casa. Y en 2000, casi cerca de 2020, teníamos 2.3 millones de niños educados en casa. ¿Qué quiere decir eso? Hay una decisión consciente acá de sacar los niños del espacio público y hacer con que sean educados en un espacio mucho más restrito, en una burbuja mucho más restrita, que es el espacio del hogar. Y acá yo no estoy criticando la decisión si es buena o si es mala, solo estoy haciendo una contestación que eso no tiene nada que ver con el algoritmo, tiene una decisión de prefiero la burbuja que el espacio público. Entonces, de nuevo, solo para añadir complejidad a la discusión, que no es solo la empresa, no es solo eso, no es solo aquello, es todo un conjunto de elementos que lleva. Ahora, hay también una lógica del mercado, ¿no? O sea, no es trivial que estemos hablando de empresas que tienen este nivel de presencia en el mercado global y de muy pocas empresas, etc. Para ir redondeando, eso todo evidentemente genera unas enormes asimetrías de información, unas enormes asimetrías de poder y un enorme riesgo de censura privada, cuando este conjunto de elementos terminan por actuar de manera conjunta. Entonces, esto es parte de los desafíos que tenemos para la libertad de expresión en este momento. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿No? ¿Cómo enfrentamos esta realidad? Que, claro, tiene implicaciones a la libertad de expresión, pero va mucho más allá de eso. Tiene implicaciones enormes para la idea de democracia tal cual, al menos tal cual la estamos trabajando en los últimos 200 años, ¿no? Y eso está relacionado y tiene implicaciones que son de retroalimentación, ¿no? No es necesariamente solo en una dirección, a cómo confiamos en las instituciones, a cómo seguimos confiando en las propias democracias. Entonces, bueno, para concluir, y bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿No? O sea, ¿cuáles son las posibilidades para empezar a atacar estos problemas que no son problemas menores para nada? Una primera discusión, evidentemente, es una discusión regulatoria. O sea, ¿qué hacemos con la discusión regulatoria? ¿No? O sea, bueno, hay una discusión de la regulación estricto sensu del Estado, hay una discusión importante de gobernanza corporativa, y hay una enorme necesidad de reglas del juego más claras para todo eso. Una cuestión en particular que la UNESCO está subrayando con mucha intensidad es que sea cual sea la solución, hay una necesidad ex ante, que es el hecho de que las plataformas de Internet necesitan ser mucho más transparentes sobre todo eso. Entonces, para que construyamos políticas públicas basadas en evidencia, para todos estos problemas enormes que yo estoy hablando con ustedes en los últimos 40 minutos, nosotros tenemos un problema muy grave de salida, es que no tenemos las evidencias, o sea, las evidencias no son tan claras como deberían ser. Entonces, una primera cosa es que necesitamos que las empresas de Internet, las plataformas de social media, sean mucho más transparentes sobre todo eso, sobre estos procesos, sobre la cantidad de posts que bajan, por qué bajan en relación a la que mantienen, porque si no, no logramos efectivamente. Yo no sé si hago una política sobre desinformación, si propongo una política sobre combate a la desinformación, yo no sé si esta política tiene algún sentido si yo no tengo ninguna idea si el problema son 18 millones de posts
o son 18 mil millones de posts. ¿Y de dónde vienen? ¿Y de dónde, y quién son los grandes spreaders? ¿Y cuáles son las características? Bueno, entonces, para producir eso, para producir políticas públicas que realmente tengan sentido, necesitamos más transparencia en todo este proceso. Ahora, los principios, como yo decía en el comienzo, son los mismos, no cambian. O sea, la cuestión acá es justamente cómo hacemos con que estos principios funcionen con toda esta complejidad que yo había discutido. O sea, como ustedes se acordarán, la decisión del Consejo de Derechos Humanos sobre eso es los derechos que valen fuera de línea, valen en línea. Y muchos años antes, fíjense ustedes que Tocqueville, cuando analiza el rol de la prensa y de la libertad de expresión en la formación de la democracia de Estados Unidos, ya decía esta cosa fundamental, ¿no? O sea, no es que eso sea menor, o sea, la protección de la libertad de expresión, de la libertad de prensa es fundamental porque esta cosa ayuda a mantener el proceso civilizatorio. Entonces, a medida que todo eso está colapsando, puede colapsar o tiene muchos desafíos, lo que estamos poniendo en jaque acá es el mismo proceso civilizatorio, o sea, es cómo realmente seguimos con que estos niveles de polarización, etcétera, no nos lleven a un colapso desde el punto de vista del proceso civilizatorio y que en muchos casos, de hecho, desafortunadamente están llevando, ¿no? La UNESCO tiene propuesto algunas salidas, como pensamos eso conectando derechos con las discusiones específicas de tecnología, con las discusiones de accesibilidad, pero también de este proceso que necesariamente tiene que ser de múltiples partes interesadas. Bueno, tenemos producido un conjunto de cosas sobre eso, tenemos apoyado redes de fact-checkers, tenemos apoyado las políticas de alfabetización mediática e informacional que ustedes ya han discutido en un otro momento acá en esta serie de seminarios, etcétera. Pero es eso, o sea, intenté darles un poco cómo viene la cosa, cómo pensamos los viejos desafíos en el contexto de los nuevos y la tarea para nada es fácil, pero yo creo que sí, yo soy un optimista y creo que hay un conjunto de cosas muy interesantes también pasando por la positiva e intentar enfrentar estos problemas que son altamente complejos. Bueno, es eso, espero que haya sido útil y a la orden para las preguntas. Muchísimas gracias, Guillermo Canela, por esta muy lúcida y clara exposición de un problema que es muy complejo, con muchas aristas. Tenemos ya algunas preguntas y me voy a permitir plantearlas. La primera de Violeta Santiago. Ella pregunta si esta situación de pérdida de neutralidad de la red, en el caso de México, ¿no? Pero también podríamos pensar en otros países de América Latina, la pérdida de neutralidad de la red, ¿cómo puede afectar a los medios independientes, a los medios alternativos, cuya capacidad de monetización y de financiamiento es más limitada? Yo espero que la persona que hizo la pregunta, imagino que está utilizando el término neutralidad de la red con su acepción técnica, ¿no? La neutralidad de la red, para los que nos asisten y no necesariamente están acostumbrados con el concepto, es esta idea de que ningún paquete de datos que pase por la red tenga que tener prioridad sobre otros paquetes. Entonces, si es mi paquete, que tengo una empresa de medios chiquitita, independiente, etcétera, o si es el paquete de la BBC, o sea, cada megabyte debería tener la misma prioridad de tráfico, o sea, no debería haber razones para que porque pague más, pueda ir más rápido que el mío que no paga tanto o lo que sea, ¿no? Hay excepciones para eso que son justificables desde el punto de vista de los estándares internacionales. Por ejemplo, si estamos hablando de telemedicina y hay un médico operando remotamente una persona que está a no sé cuánto de distancia y necesita ver prioridad de tráfico para eso es una excepción justificable, etc. Entonces, evidentemente que fuera las excepciones justificables, si la neutralidad de la red nos sigue como un concepto válido, podremos seguir creando muchas asimetrías de poder que pueden tener impactos en varios elementos, incluyendo la libertad de expresión. Entonces, claro que la neutralidad de la red es un elemento importante para la libertad de expresión de todos y todas,
y no solo de unos pocos privilegiados que podrían ser beneficiados por una red no neutral. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos una segunda pregunta y la pregunta es de cómo regular Internet en un contexto de pandemia cuando el teletrabajo es la nueva norma y la necesidad de estar conectados es cada vez más urgente o más apremiante. O sea, es una pregunta muy amplia que yo no sabría decir, no sabría ni por dónde empezar, cuáles son las relaciones específicas con eso, ¿no? O sea, con lo que yo estaba discutiendo. Lo que podría decir es que evidentemente la regulación del ecosistema digital, para hablar más amplio del tema de la Internet, es algo necesario para que las cosas puedan funcionar de distintas maneras, o sea para hacer pagos a través del mundo en línea, sea para usar aplicativos de lo que sea, de viajes, de bancos o eso, el teletrabajo, etcétera, ¿no? El punto es cómo estas regulaciones son hechas en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, que no son solo los estándares de libertad de expresión. Por ejemplo, hay muchas implicaciones desde el punto de vista del derecho a la privacidad y la protección de datos personales y muchas de estas regulaciones. Entonces, el secreto acá, o sea, la pregunta que todos tenemos y que es fácil hacerla, no es tan fácil responderla en los detalles, es cómo regulamos eso y sin desrespetar los estándares internacionales de derechos humanos en distintas áreas, sean ellos estándares de libertad de expresión, de privacidad, de salud, de educación o lo que sea, ¿no? O de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan ya un par de preguntas nada más y la doctora Sandra Vera pregunta, a mí me gustaría retomar el desafío de la libertad de expresión en el contexto de una gran diversidad de expresiones. ¿Qué podemos hacer a nivel individual y a nivel docente, los profesores en el salón de clases, para promover el intercambio entre puntos de vista divergentes en un contexto de polarización y de burbujas? Mira, yo creo que si yo tuviera que elegir los 5 desafíos para los próximos 20 años, de esta pregunta es uno de ellos. O sea, la cuestión es cómo creamos, al menos cómo creamos vasos comunicantes entre estas burbujas. O sea, es natural que la gente tenga preferencias específicas, que tenga opiniones muy particulares sobre cuestiones que todos la tenemos, sobre religiones, sobre deportes, sobre política o sobre lo que sea, pero cómo empezamos o cómo reempezamos, porque no es que eso siempre fue así, a recrear una capacidad mínima de diálogo entre estas burbujas. Y acá la gran cuestión para la cual yo no tengo una respuesta es ¿cuáles son los elementos que pueden empezar, que pueden ayudar a retomar este diálogo mínimo entre la gente? Y si empezamos por las cosas muy complejas, que ya sabemos que tienen una posibilidad de diálogo muy pequeña, no me parece que es la salida. O sea, si queremos imponer un diálogo en cuestiones que ya sabemos desde el inicio que son altamente polarizadas y polémicas, no creo que va a ayudar. Ahora, por ejemplo, hay algunas discusiones sobre cosas como, por ejemplo, comida, ¿no? O sea, la comida nacional. Parece que eso es algo que la gente de la extrema derecha, de la extrema izquierda, del centro, de arriba, de abajo, pueden se poner interesadas en hacer una discusión que no va a llevar a un problemón, ¿no? O el equipo nacional de lo que sea, a depender de cuál es el deporte de aquel país, de fútbol, de básquetbol, ¿no? Quizás eso sea un punto que lleve a la gente a tener una cierta... Entonces, la cuestión es eso, ¿cómo hacemos con que la gente vuelva a tener algo de esfera pública? Y a partir de ahí, poco a poco vamos a introduciendo la posibilidad de que acepten un diálogo
sobre otras cuestiones que son más complejas. Entonces, ¿cómo crear estos vasos comunicantes? Es parte fundamental de este tema. Creo que tiene que ver con parte con la alfabetización mediática e informacional, que la gente entienda que no es que están viviendo en burbujas porque así lo eligieron, porque es parte de cómo funciona este sistema y por lo tanto puedan tener una visión un poco más crítica sobre eso. Pero calificar esta demanda por información es necesario, pero no es suficiente. Quizás tengamos que invertir mucho también en la producción de información de calidad y una información más accurate, no sé cómo se dice eso en español, pero que sea, no es neutral en un sentido ingenuo, pero que sea una información la más objetiva posible, etcétera, para que la gente también sepa, bueno, acá está. Entonces tenemos que calificar la producción, pero calificar la demanda por información y la producción en un cuadro donde tenemos estas empresas de miles de millones de dólares, tampoco es suficiente. Entonces, ahí hay una otra discusión que es cómo involucramos las plataformas en esta discusión, pero cómo la involucramos también pidiendo por más transparencia, etc. Entonces, me parece que es una cosa compleja que tiene estos distintos puntos, pero yo diría que es uno de los desafíos más importantes que tenemos en este momento, porque hoy por hoy, lo que tenemos no es para nada un diálogo, es un conjunto de casi infinitos monólogos en que la gente no quiere escuchar para nada lo que dice el otro, ¿no? Y eso es la receta para el desastre, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta y la pregunta es, frente a una especie de nuevo puritanismo, de nuevos códigos morales, de sensibilidades más delicadas, ¿no será que la libertad de expresión está resultando inoperante en este nuevo orden? Mira, es difícil hacer una evaluación si el problema es la libertad de expresión, porque si lo que está como parte del pano de hondo de la pregunta es que todo eso está generando, por ejemplo, más discurso del odio, etcétera, etcétera, lo que es cierto, pero el discurso del odio que lleva a una violencia concreta no es protegido por la libertad de expresión. Y nosotros tenemos que ser mucho claros en eso, porque si no, estamos tirando el bebé junto con el agua del baño. O sea, porque una cosa es decir, tenemos que tener políticas y regulaciones y medidas y lo que sea para combatir el discurso del odio que lleva a una violencia concreta, a la discriminación, lo que sea, que son discursos no autorizados por el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y eso está muy bien. Pero eso no es libertad de expresión, porque eso no es un discurso que está protegido por la libertad de expresión. La idea de que tener regulaciones muy restrictivas a la libertad de expresión es la salida, es una idea muy peligrosa porque los análisis históricos demuestran con mucha frecuencia que en innumerables veces que se ha intentado eso, los grupos que son los primeros perjudicados por este tipo de restricciones son exactamente aquellos que aparentemente estábamos intentando proteger. O sea, los que pierden su capacidad de expresión con estas regulaciones draconianas, en general son las minorías políticas, son los más débiles, no son los poderosos, no son los que están efectivamente utilizando de manera tortuosa la libertad de expresión, etc. Entonces, decimos este mantra que a veces parece un poco etéreo, que la solución es más libertad de expresión. Pero ¿qué quiere decir eso, que la solución es más libertad de expresión? Quiere decir justamente que tenemos que fortalecer la alfabetización mediática e informacional. Tenemos que empoderar a la gente para que puedan tener una experiencia crítica con los medios de comunicación, y eso es empoderar su propia libertad de expresión. Tenemos que empoderar la producción de calidad, una producción de calidad de la información, empoderando los medios periodísticos, empoderando los chequeadores de fact-checkers, empoderando la comunidad científica para que produzca más conocimiento científico para la esfera pública. Eso es combatir los problemas con más libertad de expresión, creando políticas públicas efectivas para que eso pase.
convivir con estos discursos que están ahí mencionados, los nuevo puritanismo, nuevos códigos morales, eso es parte del juego, o sea, es parte de lo que tenemos, como yo decía, la libertad de expresión no se trata de proteger los discursos con los cuales estamos de acuerdo. La cuestión es cómo crear las políticas públicas cuando las líneas rojas del propio sistema internacional de derechos humanos son ultrapasadas por estos discursos. De nuevo, es bastante fácil decirlo, pero para nada es fácil hacerlo. Y acá hay un conjunto de cosas que son importantes. Por ejemplo, doy un ejemplo y ahí paro de hablar sobre este tema. La manera de garantizar que eso no se vaya de las manos es que las decisiones sobre lo que es posible o no es posible tengan un debido proceso legal. Al fin del día, que las restricciones a la libertad de expresión sean decididas por un juez o por una jueza, que haga el análisis, el test tripartito, el test de Rabat sobre el discurso del odio, etcétera, etcétera. Ahora, para hacer eso, tenemos que capacitar el Poder Judicial, porque nada de eso es trivial. Los volúmenes de casos están aumentando. Entonces, eso, por ejemplo, es una política muy pública, muy concreta. O sea, cómo involucramos más y más los actores judiciales, los operadores de justicia en estas discusiones para que entiendan cómo aplicar los estándares internacionales de libertad de expresión. En estos casos, algunos son muy fáciles y algunos son terriblemente difíciles porque las zonas grises de qué se puede, de qué eso no se puede, de qué es un discurso del odio que efectivamente lleva a una violencia concreta, para nada son sencillos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, hay algunas preguntas más ahí, pero ya estamos sobre el tiempo. Guillermo Canela, te agradecemos muchísimo en nombre de la Cátedra UNESCO, Comunicación y Sociedad, tu tiempo, las ideas, el intercambio que hemos tenido. Agradecemos muchísimo a todas las que nos hicieron preguntas, a Xochitl, que se quedó ahí en el tintero la pregunta, a Abraham también su pregunta por ahí, pero bueno, el tiempo es tirano y no podemos hacer mucho más. Agradecemos de nuevo a todas y todos por haber asistido a esta charla. Los invitamos también a la de mañana con Carmen Rico. Y bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, Guillermo, por allá. Buenas tardes también a todos y todas de este lado del continente. Muchas gracias. Gracias, buenos días para ustedes. Un placer. Cuenten siempre con la UNESCO y digan a Carmen mañana que envío mis saludos para ella. Seguro. Chao.